Bueno, continuando con nuestro croquis, vemos que un poquito más arriba de la línea de las altanas va a aparecer la cumbrera de nuestro edificio a dos aguas. La profundidad del edificio, y acá nos damos cuenta un pequeño error, este primer bloque tiene un entrante que lo vamos a terminar de dibujar. Con algunos aventanamientos muy finitos. Bien. Bueno, tenemos acá como la altura de nuestro edificio. Acá tenemos una línea de borde que va a coincidir con la línea del edificio anterior, y fugando vamos a obtener un ancho que es, si ustedes comparan en el dibujo, el ancho de este edificio que estoy marcando acá es mayor que el ancho de este otro edificio. Más o menos lo podemos dibujar por acá. Dibujamos la horizontal, que sería la cornisa. Después vamos a dividir este rectángulo a la mitad para encontrar la línea divisoria de aguas, o sea, la cumbrera, y más o menos esto lo tenemos así. Aparece una serie de subdivisiones, bien, que es como una carpintería cristalada, y un arco de medio punto que define una ventana, y después parte el edificio a la mitad. Acá tenemos una fuga hacia el sentido contrario, que es casi un horizontal, es muy suave y va a ir como bajando. Bien. Después vamos a ver dónde se corta y cuáles son las proporciones. Vamos a terminar de sombrear un poquito estas carpinterías acristaladas. Hay una serie de bandas blancas y de carpintería, siempre utilizando nuestra línea de fuga. Fíjense la cantidad de líneas auxiliares, y acá aparece como una pequeña barcaza en primer plano. Bien. La línea de base de la barcaza también se fuga como las otras. Y si nos acercamos un poquito y hacemos un zoom, vamos a ver que aquí hay un mástil de un velero. Después podemos agregar un poquito de color. Hacia atrás vemos que esta carpintería cristalada se fuga, y las líneas blancas y las carpinterías también. Ya estamos casi sobre la línea horizonte, digamos, sobre la altura de una persona, y aquí aparece un corte en la techumbre y una sombra, bien, que vamos a marcar, y la línea de base del techo. Bien, la carpintería tiene como unas subdivisiones, más o menos las podemos hacer, pero muy sencillas, sin complicarnos demasiado. Bien. Podemos borrar algunas líneas que nos estén molestando. Bien. Pero el dibujo así, con todas las líneas auxiliares, va tomando cierta expresión. Si vemos que a partir de
de la finalización de esta carpintería que se presenta como perpendicular, como un lateral del edificio. Más o menos este punto a una altura, tomando las subdivisiones que he tomado de la carpintería, voy a encontrar un punto del edificio que continúa. Fugo. Y me doy cuenta que el ancho de esa fachada más o menos es el mismo ancho que el anterior. Bien, entonces acá lo voy a plantear. Es un edificio que tiene una fachada y una cornisa que divide en tres con un pequeño arco, una cornisa. Este techo esconde detrás un techo a dos aguas. Bien, una serie de ventanas simétricas, 5 ventanas aproximadamente. Puedo dibujar la sombra de esta cornisa. Bien, una línea de base y aparecen otras carpinterías ya contra, y empiezo a ver que aparece muy tenue la línea de base, o sea, lo que sería la línea de tierra de la fundamenta, que es apenas un hilito que se cruza. Vamos a fugar el techo inclinado de este edificio, que apenas se ve un poquito porque ya aparece el edificio de Suchi, como jugando con estas fachadas a techo a dos aguas. Pero en el caso de Suchi, el techo va a estar como quebrado. Bien, primero se va a quebrar y después va a tomar la misma inclinación que el anterior. Aparece una serie de motivos de ventanas, rompiendo con la simetría, trabajando sobre el borde. Creo que esto es lo interesante de los edificios de Suchi, como el edificio D, que aparece en el apunte de anatomía de la forma, que si bien toma algunos elementos del lenguaje de la arquitectura veneciana, también genera algunas rupturas, es decir, una sintaxis que es distinta. Puedo ver de alguna manera las líneas del techo. Bien. Y acá sobre este edificio aparece como una especie de murete hacia arriba, y puedo dibujar también la inclinación de este otro. Bien. Cerca de la ventanita ya aparece el otro edificio más, que más o menos va a respetar la misma altura. Fugo. Y ya me estoy dando cuenta que lo que pensé que me iba a entrar en el croquis no me está entrando, pero de todas maneras la visión es interesante. Fugo hacia atrás, aparece este techo a dos aguas. Ya voy a dibujar el lenguaje de las carpinterías, y justo sobre la cumbrera de este va a aparecer el otro techo, que es mucho más alto, y acá voy a hacer una corrección del techo anterior, y mi espacio papel se está terminando. Acá hay una serie de correcciones que tengo que hacer porque no estaría bien proporcionado. Voy a borrar algunas líneas y voy a tratar de construir desde abajo hacia arriba, es decir, esto es un poquito más profundo, este techo ahí más o menos estaría. Bien, fíjense todas las correcciones que necesito hacer
porque bueno, este es un croquis en donde hay muchos elementos, donde no es tan sencillo de trabajar. Fíjense ahí la corrección del techo de Shinosuchi. Y más o menos se va completando la imagen.